Hola, familia. Antes de sumergirte en la historia de hoy, quiero hablarte desde el corazón. Este canal no tiene grandes empresas detrás, ni presupuestos enormes. Solo mi pasión, mi tiempo y el deseo de traerte historias que no encontrarás en otro lugar. Cada video que ves existe gracias al apoyo de esta comunidad increíble. Si lo que hago te emociona, te indigna o te inspira, te pido que te suscribas ahora mismo. Es gratis, pero para mí lo significa todo. Tu clic es el puente que nos lleva a la próxima historia juntos. Y créeme, no querrás perdértela. Le apuntaron con un arma, sin saber quién era en realidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es estar en el lugar de alguien que, aún llevando la ley en el bolsillo, es tratado como un criminal por el color de su piel? Derek Coleman, agente especial del FBI, conocía bien la rutina de vigilancia e investigación, pero nada lo preparó para aquel momento. Un pasillo silencioso, pasos que se acercan y una mirada de desconfianza que lo atraviesa. Él todavía no lo sabía, pero aquel encuentro se transformaría en el punto de inflexión más improbable de su carrera. Él no es solo un personaje más en una historia de injusticia. Derek estaba en una operación secreta, rastreando millones en fraude corporativo, cuando todo cambió. Lo que sucedió en las horas siguientes fue registrado no solo en su memoria, sino también en informes oficiales, videos y testimonios. Y es por eso que estás aquí ahora. Comenta desde dónde nos ves y haz clic en suscribirse ahora. Es gratis y no sales del video. Porque esta no es solo una historia, es una alerta para todos los que creen que ciertas cosas ya no suceden. A veces, la vida es como un pasillo mal iluminado. Sabes que hay una puerta al final, pero cada paso resuena, como si algo fuera a suceder antes de llegar allí. Derek sintió ese peso en el pecho, no el de la misión, sino el de algo invisible que siempre lo había acompañado. Como una sombra persistente, el prejuicio no necesitaba pruebas, solo un instante para manifestarse. Y él sabía que, en pocos minutos, algo saldría a la luz y cambiaría el rumbo de aquel día. Historias como estas no aparecen todos los días. Muchas se pierden en el silencio, sepultadas por informes fríos y disculpas oficiales. Pero esta tiene un detalle que, si se ignora, desaparece para siempre. Un gesto, una frase, una mirada, y todo cambia. Y cuando eso le sucede a alguien que tiene en sus manos el poder de cambiar el sistema, la pregunta no es si algo va a pasar, sino cuándo y cómo. La primera señal fue sutil. El portero, que hasta entonces solo hojeaba un periódico arrugado, levantó la vista y la mantuvo fija en Derek por unos segundos más de lo normal. Sus ojos se entrecerraron y la mano que sostenía la taza de café se detuvo en el aire. Derek, acostumbrado a leer microexpresiones, percibió la tensión instantánea en el ambiente. Era el tipo de reacción que no necesitaba palabras. Bastaba el silencio pesado, el sonido distante de una radio con estática y el leve movimiento del dedo en el botón del intercomunicador para saber que estaba siendo señalado. La misión, hasta entonces invisible, estaba ganando testigos no planeados, y él sabía que aquello tendría un costo. Mientras caminaba por el vestíbulo, las conversaciones parecían ralentizarse. Dos guardias de seguridad intercambiaban palabras en voz baja, pero Derek captaba fragmentos. Actividad sospechosa. Piso restringido. Revisar ahora. Cada paso sobre el piso de mármol resonaba más fuerte de lo que debería, como si el sonido delatara su presencia. Mantuvo un rostro neutro, una carpeta en las manos y la credencial discretamente oculta, parte del disfraz de la operación. Pero lo que debería protegerlo ahora se convertía en un riesgo. El anonimato, en un ambiente cargado de prejuicios, podía ser confundido con una amenaza. Y, en algún lugar del piso de arriba, alguien ya estaba decidiendo el próximo movimiento contra él.
Derek sintió el peso de las miradas siguiéndolo hasta el ascensor. No eran solo miradas de curiosidad, eran juicios silenciosos, rápidos y certeros, como si todos hubieran recibido el mismo mensaje no escrito. Una mujer, que llevaba una pila de documentos, se desvió bruscamente de su camino, apretando el bolso contra su cuerpo. El sonido metálico del ascensor al llegar rompió el momento, pero no la sensación de que cada uno de sus movimientos estaba siendo cronometrado y registrado. Al entrar, notó su reflejo en el espejo pulido. Su propio rostro mostraba una tensión calculada, no de miedo, sino de anticipación. Algo estaba a punto de suceder, y él necesitaba estar listo para usarlo a su favor. «Este tipo no debería estar aquí». La frase, corta y seca, resonó en la radio sujeta al hombro de Barrett, el jefe de seguridad. Él ya había decidido qué hacer incluso antes de confirmar cualquier dato. Para Barrett, la presencia de Derek no era solo sospechosa, era incómoda, desafiante. El tipo de incomodidad que no necesita pruebas, solo una excusa plausible para actuar. Y esa mañana, él acababa de encontrar la excusa perfecta. El ascensor subía lentamente y Derek, en silencio, repasaba mentalmente cada detalle de la misión. Estaba allí para observar, no para intervenir, al menos no todavía. Pero la vibración casi imperceptible en su bolsillo, señal de un mensaje recibido en el comunicador seguro, le advertía que algo imprevisto estaba en marcha. Cuando las puertas se abrieron, 3 guardias de seguridad ya esperaban afuera, formando una barrera física que parecía cuidadosamente ensayada. El aire en el pasillo era frío, pero el calor de la tensión subía por su nuca. Uno de ellos dio un paso al frente, y con un tono que mezclaba falsa cordialidad y desconfianza abierta, le pidió ver un documento de identificación. Derek solo miró su reloj, midiendo el tiempo que esa interrupción le costaría a la investigación y a su paciencia. Fue en ese momento que el equilibrio de la operación cambió. En el instante en que Derek metió la mano en el bolsillo interior del blazer, un cuarto hombre apareció al fondo, el oficial Tanner, acompañado de 2 policías armados. El sonido de botas pesadas contra el piso de mármol resonó por el pasillo, ahogando cualquier intento de diálogo. Tanner no le preguntó quién era, no le pidió explicaciones. Simplemente ordenó que soltara cualquier objeto y mantuviera las manos visibles. Derek, aún con la credencial oculta, hizo un movimiento lento, observando cada rostro a su alrededor. Aquello ya no era un simple control de acceso, era un cerco. Y por primera vez en el día, se dio cuenta de que la misión principal acababa de fusionarse con un segundo objetivo: registrar cada segundo de aquel trato para exponer el sesgo que lo alimentaba. El pasillo, antes solo un espacio de paso, ahora parecía una arena silenciosa. Tanner avanzó 2 pasos, postura erguida, la mano derecha cerca de la funda, mientras los guardias de seguridad mantenían sus espaldas pegadas a la pared, cerrando el cerco como piezas de ajedrez. Derek sintió el fuerte olor a desinfectante mezclado con el ligero aroma metálico del armamento cercano, detalles que siempre grababa en su memoria. Respiró hondo, calculando cada gesto. Revelar su identidad allí pondría fin a la situación, pero también destruiría cualquier prueba del prejuicio velado que se hacía explícito con cada segundo que pasaba. En silencio, mantuvo las manos a la vista, permitiendo que la escena se desarrollara exactamente como sospechaba que sucedería. Tanner rompió el silencio con una voz cargada de autoridad teatral. «Hemos recibido una denuncia de actividad sospechosa. Necesitaremos que nos acompañe para aclarar esto». No era una petición, era una orden diseñada para intimidar. Derek notó la microexpresión en la comisura de la boca de Barrett, una sonrisa rápida, casi imperceptible, una señal clara de que este acercamiento era todo menos aleatorio. La tensión en el aire era casi palpable, como si cada persona en el pasillo contuviera la respiración.
Al fondo, un teléfono sonó en alguna oficina, rompiendo momentáneamente el ambiente, pero el silencio regresó enseguida, pesado y denso. Derek sabía que estaba en medio de una escena que, registrada de la manera correcta, podría convertirse en evidencia irrefutable. Derek caminó lentamente por el pasillo, rodeado de miradas que ahora ya no se escondían. Dos policías se posicionaron detrás de él, sus botas resonando en un compás calculado que servía tanto para intimidar como para anunciar poder. El aire acondicionado soplaba un frío constante, pero gotas de sudor empezaron a formarse en la nuca de Derek, no por miedo, sino por la exactitud de la puesta en escena que estaba presenciando. El sonido distante de impresoras y teléfonos parecía venir de otro mundo, como si la rutina del edificio se hubiera suspendido solo para ese momento. Al pasar por una ventana, vio su propio reflejo flanqueado por hombres armados y grabó mentalmente esa imagen. Aquello no era solo un abordaje, era un retrato vivo del tipo de sospecha que no necesitaba un motivo, solo un blanco. Fue entonces cuando, de forma abrupta, la tensión acumulada dio paso a un extraño silencio. Uno de los guardias se aclaró la garganta, como queriendo romper el ambiente, pero nadie habló. Tanner, con las cejas arqueadas y la mirada fija, parecía medir cada reacción de Derek, esperando un resbalón, una razón para endurecer aún más el trato. El aire cargado hacía que el tiempo avanzara despacio, como si cada segundo fuera una prueba de resistencia. Derek, aún controlando su respiración, evaluó mentalmente su próximo movimiento. Decidió no actuar de inmediato, optó por dejar que la propia situación creara las pruebas necesarias. Así, en pocos segundos, la tensión alcanzó su punto máximo y, poco después, cedió espacio a un breve momento de pausa, como la calma engañosa que precede a una tormenta. Si esta historia te toca, suscríbete ahora. Puedes cancelar cuando quieras, pero quédate, porque lo que sucede a continuación revela cómo, en segundos, un malentendido intencional puede transformarse en algo mucho mayor. Derek fue conducido a una sala lateral, pequeña y mal iluminada, con paredes grises que reflejaban la frialdad del momento. Había una mesa de metal en el centro, dos sillas y un olor persistente a café recalentado. Barrett permaneció de pie, con los brazos cruzados, observando como si fuera el dueño de la escena. Derek se sentó, manteniendo el cuerpo erguido, y apoyó las manos sobre la mesa. Sus ojos, sin embargo, registraban cada movimiento, cada intercambio de miradas, cada respiración pesada de los presentes. Fue en este espacio estrecho que la injusticia alcanzó su punto culminante. Tanner sacó una carpeta de papel manila, fingiendo buscar información, pero claramente tratando de ganar tiempo. Uno de los policías se acercó para revisar los bolsillos de Derek, sin siquiera pedir permiso. El toque áspero en la ropa, el sonido del velcro de su carpeta al abrirse y el leve arrastre de la silla sobre el piso áspero componían un escenario que él conocía bien. El de alguien a punto de ser inculpado sin pruebas. Pero esta vez había una diferencia crucial. Derek tenía el control de la narrativa. Un pequeño dispositivo de grabación, sujeto bajo el forro de su chaqueta, registraba cada palabra y gesto. Y aquello, tarde o temprano, cambiaría por completo el juego. La presencia del grabador no era solo una precaución, era parte de un plan meticulosamente pensado desde el momento en que Derek pisó aquel edificio. Él sabía que en casos como aquel, la línea entre el protocolo y el abuso podía distorsionarse en cuestión de segundos, y quería asegurarse de que cada distorsión fuera registrada. Mientras Tanner hojeaba papeles sin un propósito real, Derek observaba el ligero temblor en sus dedos, señal de impaciencia o quizás de inseguridad.
Barrett, por otro lado, parecía cada vez más confiado, como si estuviera a punto de probar algo para sí mismo y para los demás. El sonido distante de pasos en el pasillo indicaba que más gente se acercaba. Derek mantuvo la postura tranquila, pero su mirada llevaba la firmeza de quien sabía que aquella puesta en escena estaba a punto de colapsar. El ambiente dentro de la sala se volvió insoportablemente denso cuando una voz en la radio de uno de los policías informó sobre actividad sospechosa confirmada en el 8º piso. La frase era vaga, pero suficiente para que Tanner la usara como justificación para prolongar la detención informal. Derek, sin embargo, notó algo que nadie allí parecía haber percibido. El 8º piso mencionado era justamente donde su equipo del FBI estaba posicionado, ejecutando discretamente otra parte de la operación. La información funcionó como una chispa. El riesgo de que los dos mundos, la investigación oficial y el incidente de prejuicio, chocaran era real. Y cuando eso sucediera, ya no habría espacio para excusas o interpretaciones convenientes. No durará mucho, pensó Barrett, observando cada reacción de Derek como un depredador que mide el momento justo para atacar. La frase surgió fría, casi inaudible, pero cargada de un sentido de superioridad que dejaba claro cuánto creía tener el control de la situación. Del lado de afuera, el sonido de pasos se intensificaba, mezclado con el eco metálico de puertas de seguridad que se abrían y cerraban. Derek, inmóvil en la silla, sentía el aire enrarecido de aquel ambiente, como si cada respiración exigiera más esfuerzo de lo normal. Su mente, sin embargo, trabajaba rápido, mapeaba rostros, posiciones y comportamientos, creando una línea de tiempo mental que más tarde serviría como prueba irrefutable. Él sabía que, a pesar de la actuación de Barrett y Tanner, la estructura que sostenía aquel abuso empezaba a mostrar fisuras. Lo que ellos no sabían es que el desenlace estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. La presión alcanzó el punto máximo cuando la radio de uno de los policías volvió a sonar, esta vez con más claridad. Equipo federal en camino al piso principal. Fue como un trueno en medio de un silencio forzado. Tanner, en un reflejo casi instintivo, enderezó su postura y lanzó una mirada rápida a Barrett, quien respondió con una expresión de incertidumbre disimulada. Derek captó ese momento como un fotógrafo experimentado que espera la escena perfecta. La transición súbita de la confianza a la duda. Del lado de afuera, el movimiento aumentaba. Sonidos de voces firmes, órdenes cortas y pasos rítmicos indicaban que un grupo entrenado se acercaba. Derek permaneció sentado, controlando cada músculo para no mostrar anticipación. La puesta en escena estaba a punto de ser rota de manera irreversible, y con ella saldría a la luz no solo la verdad sobre aquel día, sino también sobre años de conductas que hasta entonces permanecían escondidas en las sombras institucionales. Del lado de afuera de la sala, la presencia del equipo del FBI comenzó a ser imposible de ignorar. Pasos firmes resonaban por el pasillo, acompañados de voces que llevaban la seguridad de quienes saben exactamente por qué están allí. Derek reconoció, incluso sin ver, el sonido metálico característico del maletín donde guardaban las órdenes de registro, la pieza final para desmantelar el multimillonario esquema de Harold Westfield. Barrett, que antes parecía inquebrantable, dio un paso atrás, como si instintivamente quisiera abrir espacio. Tanner, por su parte, permaneció con la mano cerca de la funda, pero la tensión en su mandíbula delataba que su autoridad estaba a punto de ser cuestionada. Derek, aún sentado, dejó que cada segundo se extendiera, aprovechando para grabar mentalmente el contraste entre la falsa seguridad que había dominado la sala y la realidad que ahora llamaba a la puerta. El sonido de la puerta al abrirse no fue solo físico, sino simbólico.
Dos agentes federales entraron primero, mostrando sus credenciales de forma clara e inequívoca, seguidos por otros que llevaban equipos y carpetas con documentos oficiales. La atmósfera cambió instantáneamente. Donde antes había intimidación, ahora había una jerarquía verdadera, respaldada por la ley. Uno de los agentes se dirigió directamente a Derek, llamándolo por su título y apellido, lo que provocó un murmullo contenido entre los presentes. Barrett desvió la mirada. Tanner se mantuvo rígido, pero el color en su rostro empezó a cambiar. Era el presagio de que la puesta en escena había terminado. Y más que eso, era el anuncio silencioso de que las consecuencias serían inevitables y registradas para siempre. El momento de la revelación fue quirúrgico. Derek se levantó, se ajustó el blazer y sacó de su interior la credencial dorada del FBI, colocándola sobre la mesa con un gesto tranquilo, pero cargado de significado. El sonido metálico al chocar contra la superficie resonó en la sala como un martillo de sentencia. Todos los presentes, por un instante, se quedaron inmóviles. El agente a su lado anunció, con voz firme, que aquella era una operación federal en curso y que cualquier interferencia o detención indebida sería incluida en un informe oficial de violaciones de derechos civiles. Las palabras fueron recibidas como un golpe preciso. Tanner respiró hondo, con los ojos fijos en la credencial. Barrett, antes tan confiado, pareció encogerse ante el peso de la autoridad real. Derek sabía que ese era el punto exacto en el que el control de la narrativa pasaba definitivamente a sus manos. Del lado de afuera, el movimiento aumentaba mientras otros agentes llevaban a cabo simultáneamente la parte financiera de la operación. Se recogían computadoras, se abrían cajas fuertes, se sellaban documentos en carpetas precintadas. Derek, ahora libre del papel de sospechoso, caminó hasta la puerta y observó a Barrett siendo llamado afuera por uno de los federales. Tanner, todavía inmóvil, recibió una notificación oficial de suspensión inmediata hasta el final de la investigación. El ambiente era de un vuelco total. En menos de 5 minutos, la situación había pasado de una humillación silenciosa a una afirmación pública de autoridad legítima. Derek, sin embargo, no buscaba solo justicia para sí mismo. Quería que cada detalle de aquel abuso fuera utilizado para derribar no solo a los individuos responsables, sino a todo el sistema que permitía que tales conductas se repitieran. El clímax emocional alcanzó su punto máximo cuando, ya en el vestíbulo, Derek se encontró con periodistas que esperaban noticias sobre la operación financiera. Ninguno de ellos sabía del episodio que acababa de ocurrir, pero bastó la visión de los agentes escoltando a Tanner y Barrett para que las cámaras se voltearan. Derek no dijo una palabra. El simple contraste entre los dos hombres, antes imponentes, ahora visiblemente afectados, y la postura firme del equipo federal hablaba por sí mismo. Con cada flash, la narrativa de sospecha se deshacía, sustituida por la imagen irrefutable de un abuso de poder confrontado por la justicia. Y en ese instante se dio cuenta de que el caso que investigaba iba mucho más allá de los $68 millones desviados. Se trataba de una herida institucional que necesitaba ser expuesta al máximo. Las consecuencias comenzaron de inmediato. Barrett fue conducido fuera del edificio, no como un jefe de seguridad respetado, sino como un empleado suspendido bajo investigación. Tanner, rodeado por otros oficiales, vio cómo le retiraban su arma y su placa frente a todos. El murmullo entre los presentes se mezclaba con el sonido de teclados e impresoras de la operación financiera que continuaba a toda marcha. Derek siguió cada movimiento con atención, asegurándose de que nada se perdiera en su memoria o en los registros oficiales.
no era solo la victoria de un día, sino el inicio de un proceso que podría cambiar protocolos, entrenar a nuevos equipos y establecer barreras contra prácticas discriminatorias. Él sabía que aún habría resistencia, pero también sabía que a partir de allí la narrativa ya no podría ser controlada por aquellos que intentaron silenciarlo. El eco de aquel momento permaneció en el aire. Todo cambió ahora, pensó Derek, mientras observaba la puerta giratoria cerrarse detrás de Barrett. Fue solo una frase silenciosa, pero cargada de un peso que sintió en sus huesos. La tensión acumulada durante todo el día finalmente encontró una válvula de escape, pero no era alivio, era propósito. Él sabía que cada paso a partir de ese momento sería calculado para que el caso no se perdiera en burocracias o informes archivados. La imagen de él cercado, desarmado y luego reivindicando su autoridad legítima continuaría resonando no solo entre los presentes, sino en todas las instancias que recibirían el dossier completo. Los cambios comenzaron de forma casi inmediata. Los protocolos internos del edificio fueron suspendidos para su revisión, y la corporación que contrataba a Barrett fue notificada sobre posibles responsabilidades legales. Tanner, sin uniforme y visiblemente afectado, abandonó el lugar escoltado por 2 agentes federales. Derek, por su parte, permaneció hasta que el último documento fue sellado y transportado, asegurándose de que cada evidencia financiera y cada registro del abordaje discriminatorio estuvieran debidamente catalogados. Al salir, sintió el aire frío de la calle en su rostro. Un contraste impactante con el calor sofocante de la sala donde había sido retenido. No era el final de la misión, sino una transición, de víctima circunstancial a arquitecto de un cambio que, él sabía, tendría un impacto nacional. Del lado de afuera, ya bajo el cielo nublado de Filadelfia, Derek hizo una pausa y miró a su alrededor. El edificio, antes solo un objetivo de investigación financiera, ahora simbolizaba algo mucho más grande. La intersección entre la corrupción corporativa y el prejuicio institucional. Respiró hondo, consciente de que esa imagen quedaría marcada para siempre en quienes presenciaron los acontecimientos. El botón rojo de suscribirse está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. Porque lo que se inició allí no fue solo una operación exitosa, sino el comienzo de un movimiento. Él sabía que al compartir los registros y relatos, cada visualización sería un ladrillo en la construcción de una nueva percepción pública. En los días siguientes, las repercusiones se extendieron como ondas. La detención de Harold Westfield dominó los titulares, pero la investigación paralela sobre Barrett y Tanner ganó fuerza propia, alimentada por testimonios, imágenes y la presión de organizaciones civiles. Las reformas obligatorias en seguridad privada y protocolos policiales comenzaron a ser discutidas a nivel nacional. Derek, aun sin buscar los reflectores, se convirtió en una referencia para otros agentes y ciudadanos que enfrentaron situaciones similares. El caso, antes restringido a un único edificio y a un solo día, se transformó en un catalizador de cambios reales y medibles. Y mientras caminaba por la acera en aquel último día de la operación, Derek llevaba la certeza de que la justicia, cuando va acompañada de estrategia y paciencia, podía ir mucho más allá de reparar un solo error, podía reescribir todo un sistema.